Hola, hoy vamos a ver cómo se hace un efecto dibujo. Vamos a ver cómo se hace un efecto dibujo como este de aquí, utilizando técnicas avanzadas que vamos a ver ahora. O sea, esta es la imagen original y esta es la imagen terminada. Bien, pues empezamos. Bueno, pues aquí tenemos la imagen que vamos a utilizar para hacer el retrato. Es una imagen que podéis encontrar en Flickr. Yo ya la he dejado descargada para que la podáis utilizar. Esta fotografía es una obra de Hamed Saber, también tiene una licencia Creative Commons con algunos derechos reservados. Como veis, el icono del muñequito, que significa que se puede utilizar, modificar con cualquier fin y siempre nombrando al autor, ¿vale? Entonces, voy a minimizar esto. Yo la imagen ya la tengo abierta en Photoshop y vamos a ver cómo convertirla en un dibujo. Sabéis que en Photoshop hay una forma de convertir en dibujo que es con filtro. Nos vamos a galería de filtros y aquí tenemos, por ejemplo, bosquejar, carboncillo, estilográfica, bueno, esta serie de filtros que son muy de principiante, ¿vale? Entonces no vamos a utilizar estos filtros porque la forma en la que he creado el dibujo que os he enseñado es totalmente manual, pero ayuda de algunos efectos de Photoshop. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a seleccionar esta capa del fondo, voy a hacer un doble clic para desbloquearla y la voy a duplicar, ¿vale? Entonces, duplico la capa una vez. Esta capa me voy a ir a imagen, ajustar, desaturar y la voy a dejar totalmente desaturada, ¿vale? Ahora voy a duplicar esta capa desaturada y a esta la voy a invertir el color. Entonces me voy a imagen, ajustar, invertir. Ya la tengo invertida. Y voy a poner un modo de fusión en estas imágenes. Esta de color la oculto porque de momento no la voy a utilizar. Y la de encima, la que está invertida, le voy a poner que esté con el modo sobreexponer color, ¿vale? Ahora mismo en sobreexponer color voy a irme a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y con el desenfoque gaussiano, ¿veis? Ya tenemos un efecto que parece un dibujo hecho a mano, ¿de acuerdo? Entonces podemos controlar qué cantidad de luces y sombras según el desenfoque va a tener nuestro dibujo. Esto lo podríamos dejar así ya, como un efecto dibujo, o podríamos hacer que quedase todo muchísimo mejor. Entonces, yo le voy a dar un desenfoque bastante amplio. Le voy a dar a OK. Y ahora lo que voy a hacer es que a esta capa de aquí, la de debajo, esta la voy a dejar como dibujo. Esta va a ser donde yo voy a aplicar las pinceladas. Y esta del color va a ser una referencia, ¿vale? Voy a crear una capa nueva en este botón y la voy a rellenar, edición rellenar, de blanco. ¿Por qué? Porque esta va a ser nuestro fondo del papel. Y ahora a la de pinceladas, esta la voy a llamar fondo, y a la de las pinceladas lo que voy a hacer es que le voy a aplicar una máscara de capa, que la podemos aplicar aquí, capa, máscara de capa, y le puedo decir descubrir todo o ocultar todo. Descubrir todas me crea una máscara de capa blanca, ¿vale? Entonces se ve todo el dibujo, toda esta imagen se ve. Pero si le digo capa
máscara de capa, ocultar todo, no se ve absolutamente nada. Entonces yo puedo empezar a pintar con el pincel, pues voy a coger un pincel normal y al pintar voy desvelando ciertas zonas de la imagen, ¿veis? Y voy como pintando, ¿de acuerdo? Pero yo quiero que tenga trazos de dibujo artístico. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que en vez de utilizar un pincel como el que estaba utilizando, me voy a ir aquí y voy a cargar los pinceles naturales, ¿vale? Los sustituyo o los añado. En este caso los voy a añadir, se me quedarían por aquí debajo, serían estos. Y le voy a añadir también los pinceles naturales 2, por si quiero ir cambiando, porque tienen distintos efectos, ya veréis. Entonces, vamos a empezar a pintar. Para no pintar a lo loco, como yo no sé por dónde quedan los ojos de la chica, ni la boca ni nada, voy a subir esta capa aquí encima y esta, que es mi referencia, la voy a dejar con una opacidad muy bajita para que veamos la cara y vamos a ir como calcando la fotografía, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Me pongo en la máscara de la capa pinceladas. Para pintar aquí, lo que hago es seleccionar la máscara de capa, veis que queda resaltada, y voy a pintar con un pincel blanco, porque el fondo es negro, ¿no? Entonces, con un pincel blanco voy a seleccionar alguno de los pinceles que hay aquí. En este caso, a ver, a mí me gusta bastante cómo queda este, el 56, el número 56, que es como un spray. Y puedo ir pintando en la dirección siempre de las sombras o como garabatos, ¿veis? Pero hay una cosa que le puedo añadir para que tenga más riqueza. Voy a deshacer. Y es que cuando pinto, para que no me haga la textura totalmente plana, perdón, voy a pintar aquí, que me he ido a otro lado. Tengo que activar, voy a repetirlo, que lo he hecho muy rápido. Aquí tenemos el menú, vamos, todas las opciones que tiene la herramienta pincel. Entonces, aquí donde hay como un icono que es un bote con un montón de pinceles, haciendo clic tengo preferencias del pincel. Entonces si activo la preferencia textura, tengo varias texturas de fondo para elegir, o podría cargar yo alguna textura, ¿vale? Pero bueno, a mí me gusta esta, la dejo en modo invertir porque si no casi no me pinta, ¿veis? Este es el ejemplo de cómo va a quedar. Entonces la dejo en modo invertir. Y veis que me va a añadir, la diferencia sería que me pinta así, y si me pinta sobre una textura, me va a dejar un efecto como si fuera un carboncillo pintando sobre un papel de acuarela, un papel rugoso, no un folio. Entonces, este pincel lo puedo hacer un poquito más grande y voy a empezar, por ejemplo, a pintarle la zona del ojo. Y voy como dibujando. Y por donde voy pasando el ratón me va desvelando la imagen, ¿de acuerdo? Entonces es exactamente igual que calcar un dibujo a lápiz, solo que lo hacemos de una forma totalmente digital. Podemos ir cambiando de un pincel a otro. Bueno, yo es que me entretengo bastante. Entonces pues podemos probar otros efectos de pincel, por ejemplo este, que da otra textura. Y este sería un poco más como brochazos, ¿veis? En este caso se me ha olvidado activarle la parte de que me pinte como una textura de papel debajo. Entonces aquí se lo activaría. Si esta herramienta le pongo un candadito, cada vez que cambie de pincel,
ya va a tener activada la textura, ¿lo veis? Ahora yo voy cambiando de pincel y ya tengo activada la opción de textura. Si lo dejo desbloqueado, al cambiar de pincel, pues no tengo activada la zona de la textura. Entonces es interesante, como quiero que todos me pinten sobre una textura y se me puede olvidar porque me concentro y se me olvida, pues activo la textura y voy cambiando de un pincel a otro. No lo he bloqueado, perdona. Lo bloqueo y aquí voy pintando. No sé si apreciáis la diferencia, que deja un poquito de grano. Aquí el negro está muy pegado, muy empastado, y aquí siempre me deja un poquito de grano. Entonces, ¿truco para que esto parezca un dibujo de verdad? Pues vamos a hacer el movimiento de la mano, el movimiento del pincel, igual que si pintáramos, en la dirección que tengan las líneas, ¿no? Y así nos va a quedar un poquito más realista. En estas zonas que son tan negras podemos tener un poco más de libertad. Podemos incluso dejar zonas desdibujadas porque nos guste más, acentuar otras más, donde nos apetezca. Y vamos cambiando de un pincel a otro, pues yo voy a volver a este, a mi número 56, para hacerle la ceja, más que nada para que todos tenga la misma, todo tenga la misma apariencia. Bueno, si algo no nos gusta, por ejemplo esto, que parece que tiene bolsas en los ojos, podemos ir con el borrador y borrarlo, porque siempre acordaos que, bueno, lo bueno que tiene hacerlo así manual es que podemos seguir nuestro propio criterio en vez de hacerlo con un efecto automático de ordenador que queda pues totalmente de máquina, no queda nada artístico. Pues siempre que tengamos este control podemos tener la opción de decir, bueno, pues a esta chica en el dibujo a mí no me gustan las ojeras que tiene y no se las pongo. Y luego las líneas de la tela, pues podemos hacer garabatos en varias direcciones para remarcar. Bien, y esto, la capa de arriba, la de referencia, la podemos ocultar. ¿Veis cómo va quedando el dibujo? Y esta de aquí arriba, la del dibujo, es importante porque si no me queda demasiado negro, ¿veis? Entonces, esta que está invertida, que está con el efecto sobreexponer color, lo que hace es darnos más luminosidad a la imagen y hace que quede bastante más bonito. O sea, también disimula bastante los errores que podamos tener con el trazo. Bueno, ahora me he puesto a pintar aquí encima, ¿veis? Y podríamos, con esta capa de referencia, dibujarle a mano nuestro, un poquito más arriba. Incluso el turbante, que por aquí arriba no pinta, porque este tono, ¿veis? Es muy parecido
al del fondo, entonces al no haber contraste apenas, no me puedo poner a dibujar una línea, entonces podría poner una capa nueva sobre todas y con el pincel hacer una línea de contorno que me delimite por dónde va el turbante. En este caso, bueno, este pincel es demasiado grueso, lo puedo bajar un poquito de tamaño y con hacer algunos trazos o algunas líneas por aquí. Ya voy marcando cómo es el turbante. También le puedo bajar un poco la opacidad si vemos que pinta demasiado negro, pues le bajamos la opacidad. Y aquí ya tendríamos nuestro dibujo. Voy a bajar un poco y le voy a hacer un poco la forma del labio. Si no me gusta se lo quito. Y nada. Esta parte de aquí la podemos utilizar para dar un poquito de color a la imagen, ¿veis? Al ponerlo con un modo superponer, pero al 100%, me tiñe como si fuera pintado con lápices de color, me tiñe la imagen. Entonces la podríamos utilizar así, al 0%, que quedaría como si fuera un dibujo de lápiz y tinta y carboncillo, combinando pues técnicas mixtas según los pinceles que vayamos seleccionando aquí. O si lo subimos, daría un efecto como si le estoy mezclando tinta china con lápices acuarelables o con un acrílico, ¿vale? Una técnica mixta. Y nada, aquí tenemos el dibujo preparado ya, nuestro dibujo de carboncillo o de tinta china.